Vamos a empezar la sesión pública. Y nos va a dar una conferencia el doctor don Luis Fernando González Lara. Es doctor ingeniero agrónomo y va a hablar sobre la política de la Unión Europea para la protección del transporte de los animales ganaderos. Va a hacer la presentación el doctor Raúl Sánchez Sánchez. Por favor. Buenas tardes. Excelentísimo presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos académicos y académicas, señoras y señores presentes en este acto y también para los que nos siguen a través de Internet. Es un honor y privilegio presentar al doctor don Luis Fernando González Lara, quien en la presente sesión pública de la RACVE va a impartir la conferencia titulada Política de la Unión Europea para la protección en el transporte de los animales ganaderos. El doctor González Lara es ingeniero agrónomo especializado en zootecnia y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su actividad docente en el ámbito de las bases de las técnicas ganaderas dentro de los estudios de ingeniero agrónomo, desempeñando su labor desde 1983 en la Universidad Politécnica de Madrid y posteriormente en la Universidad de Lérida. A lo largo de su carrera ha ocupado los siguientes cargos académicos: profesor encargado del curso en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid entre 1983 y 1986. Profesor titular de la Universidad no numerario en la Universidad Politécnica de Cataluña entre 1986 y 1988. Profesor titular de universidad en la Universidad Politécnica de Cataluña de 1988 a 1992. Profesor titular de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Lérida entre 1992 y 2002. Catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Lérida desde 2002 hasta la actualidad. En el ámbito de la gestión docente universitaria ha desempeñado las siguientes funciones: director del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Lérida de 1995 a 2001. Miembro de la Comisión de Planificación de los Planes de Estudio de Ingeniería Agronómica de 1999 a 2001. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Lérida de 1996 a 2001. Miembro de los claustros de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Lérida de 1980 a 2002. Responsables de estudios y proyectos docetes de ingeniería y en estudios de planificación de técnica aplicada entre 1981 y 1983. El doctor González Lara es un reconocido especialista en bienestar animal, con una trayectoria consolidada en este tema, en proyectos de investigación, dirección de tesis doctorales, trabajos específicos encargados por el Ministerio de Agricultura y publicaciones tanto en revistas científicas indexadas como en revistas de divulgación orientadas a técnicos y ganaderos. Fue un verdadero pionero en abordar cuestiones relacionadas con el bienestar animal en las explotaciones ganaderas. Ya a finales de los años 90, cuando comenzaron a surgir movimientos sociales, especialmente en Europa, que reclamaban cambios en el manejo y las instalaciones ganaderas, el doctor González fue uno de los que tomaron la iniciativa en España. En el año 2001, hace ya 24 años, organizó la reunión Valoración del sector porcino, que a mi juicio supuso el punto de partida de nuestro país para que la Administración, junto a asociaciones ganaderas y técnicos especializados, comenzaran a establecer reuniones y directrices en torno al bienestar animal. Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Feria en Morelliorusa. En la reunión se analizó la situación del sector porcino y se valoró ampliamente la situación del bienestar en las granjas de porcino. En esta convocatoria a dicha reunión asistieron eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como miembros de Amprogapor, el presidente de la Federación Portuguesa de Suinocultura, el presidente de la Asociación Paulista de Suinicultores, el Consejo Mexicano de Porcicultura, presidente de FEPorcina de Venezuela y representantes de la Organización Iberoamericana de Porcicultores.
En el marco de sus actividades profesionales, ha colaborado con diversos estamentos oficiales, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo en la elaboración de valoraciones estratégicas y estudios centrados en el bienestar animal. Entre sus intervenciones más destacadas se encuentra la participación en el Parlamento Europeo en audiciones sobre la protección de los animales durante el transporte en 2004 y en la relación con el Plan de Acción Comunitario sobre Bienestar Animal en 2006. Comparecencia en el Parlamento Español en 2010 ante la Comisión Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en el contexto del debate sobre la proposición de ley 161/401 relativa al bienestar y la protección de los animales de granja y su transporte. Representación oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en 2007 en Parma, Italia, participando en el debate sobre los efectos de los sistemas ganaderos en el bienestar y las enfermedades de las vacas lecheras. Contribución en el Consejo de Estado de España en 2010 como editor del documento Bases y claves del bienestar animal, específicamente en el tema 9, producción ganadera, dentro de la sección 8 del Consejo. Miembro de la Plataforma Europea Bienestar Animal desde 2017 a 2023 en representación de la European Livestock and Meat Trades Union. Asesoramiento técnico en estudios de mercado desde el año 2000 como asesor en el diseño y análisis de estudios de mercado y opinión al consumidor para el Instituto de Opinión Marketing, así como para entidades del sector cárnico como Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne y Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno. Como responsable de planes estratégicos para definir, desarrollar y supervisar la implementación de iniciativas e identificar riesgos y oportunidades en el sector ganadero, ha participado en el Plan Director de Ordenación del Sector Porcino de Cataluña durante los años 2002 a 2004, el Plan Estratégico de la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre el 2010 y el 2011, informe sobre la situación de la producción del pollo broiler en España y las implicaciones del seguro agrario combinado en el trienio 2010 a 2012, realizado por la entidad estatal de seguros agrario ENESA. Estudio de viabilidad a medio plazo del sector vacuno español, encargado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013. Estudio sobre las condiciones productivas internos y externos del sector vacuno de carne en España, situación actual y posible evolución, realizado para Almagrama entre el 2013 y 2014. Estudio para la definición de líneas prioritarias de la Organización Interprofesional de la Carne Vacuno en 2014. Para la formación y colaboración con asociaciones ganaderas y transportistas de ganado, ha participado activamente en la planificación y desarrollo de cursos de formación dirigidos a técnicos, ganaderos y transportistas en colaboración con las siguientes asociaciones del sector ganadero. Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino de Capa Blanca, AMPROGAPOR. Asociación Nacional de Comercializadores de Ganado Porcino, ACOMPOR. Asociación Catalana de Productores de Ganado Porcino, PORCAT. Asociación Nacional de Productores de Vacuno de Carne, ASOPROVAC. Asociación Nacional de Industrias de la Carne, ANICE. Asociación Nacional de Transportistas de Animales, SANTA. En las organizaciones interprofesionales y agroalimentarias ha colaborado como especialista de los comités de bienestar animal de la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca, ITERPOR, Asociación Nacional de Productores de Pollo de Engorde, ProPollo, Productores de Vacuno de Carne, ProVacuno. Para final, quiero darle las gracias al doctor González Lara, en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por impartir la charla titulada Política de la Unión Europea para la protección y el transporte de los animales ganaderos. Y también resaltar el trabajo del doctor González Lara, que representa un ejemplo de compromiso y apoyo en el ámbito de la protección y el bienestar animal, contribuyendo de manera significativa a la mejora de las prácticas ganaderas y a la formulación de políticas responsables en Europa y en nuestro país. Y a ustedes darles las gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, doctor Sánchez, presidente de la tercera sección de zootecnia. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando González Lara. Bueno, espero que se me oiga bien, porque no estoy acostumbrado a hablar con micrófonos. Si acaso no se oye bien, por favor, dígamelo.
Empiezo agradeciendo de todo corazón a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el que me haya dado la oportunidad de hacer esta conferencia, porque al principio la verdad es que tenía yo mis reparos, porque es un compromiso el cual te exige mucho trabajo si lo quieres hacer muy bien y temes defraudar, por un lado. Y cuando te acabas de jubilar hace un añito y medio, pues claro, te quedas en esa fase de decir, ¿y yo ahora para qué voy a ponerme a pedalear como si fuera Indurain? Para lo mejor no hacer las cosas a la altura de las circunstancias. Eso fue al principio, pero después, cuando reflexioné, me he dado cuenta que era una buena oportunidad pues, para hacer algo que a lo mejor he querido hacer durante mucho tiempo y no he tenido un marco para hacerlo, que es explicar algo que para mí ha sido muy importante, que es mi vida profesional desde que llegué a Lérida, hace ya pues, el año 87, que me llevó a centrarme a trabajar en el ámbito del bienestar animal, cuando aquí es que ni estaba ni se le esperaba. ¿De acuerdo? Las circunstancias que ahora un poco por encima les voy a contar para introducirlo. Y bueno, pues explicar todo lo que es, centrándolo exactamente en todo lo que es cómo se elaboran las políticas que nos marcan a todos nuestra vida y el funcionamiento de nuestra sociedad en el ámbito europeo y cómo podemos reaccionar a eso y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cuál fue el origen? ¿Y cuál ha sido toda la evolución que ha tenido a lo largo de los años? Porque yo lo he vivido en primera persona de manera muy implicada. Y bueno, pues al final acabaré pues explicando lo que en mi opinión puede ser el futuro más o menos inmediato. No tengo una bola de cristal, pero tengo pues 30 años trabajando lo que le voy a hablar. Eh, Repito, agradezco a la Real Academia de Ciencias Veterinarias que me haya dado esta oportunidad y muy especialmente pues a los profesores Aparicio, Sánchez, Ganadón y Silvio para que hayan, pues a ver, por la amistad que tenemos por un lado y por haberlo dado. Dicho esto, empiezo a centrar la presentación. La presentación va a ser ni más ni menos que intento hacerla con mucho rigor, pero de forma novelada, porque tampoco estamos en un ámbito que haya que explicar cosas, digamos, como con mucho detalle, pero sí con mucho rigor. O sea, es decir, les voy a explicar lo que han sido la lucha, los debates, dónde nació, porque todos damos por sentado que las cosas son así, pero hay que entender, a lo mejor para hacer lo que tenemos que hacer mañana, cuál es la historia de dónde ha venido y dónde no ha venido. Yo antes me ha dicho Raúl que yo he trabajado pues, desde el año 95 por ahí en el ámbito del bienestar animal. Yo soy ingeniero agrónomo y mi origen era la producción animal desde un punto de vista económico y en el marco de la rentabilidad y como motor económico de empresas colocadas a nivel de toda la nación. De hecho, yo he tenido ganado. Yo he tenido una ganadería muy modestita que tuve que dejar al salirme de la plaza de Lérida porque era aquí en Segovia. Entonces, ese punto de vista ha sido lo que ha marcado esa lealtad ha sido lo que ha marcado mi actividad profesional. Se lo voy a hacer desde mi punto de vista y eso sí que lo quiero, porque que lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque el tema del bienestar animal es una cosa que es como muy mediática y muy de imagen, muy política. Evidentemente hay gente que quiere de manera irracional por matrícula de fe, que son muy buenos, muy buenos, muy buenos, y también podemos irnos al lado opuesto, que son muy malos, muy malos, muy malos. ¿De acuerdo? Entonces, yo entiendo que algunas de las cosas que voy a decir puede ser que estén en desacuerdo con los criterios que alguien tenga, con los puntos de vista y con los enfoques que alguien tenga. Espero, y no lo pienso hacer, no herir sensibilidades ni molestar a nadie, pero voy a explicar, porque es lo normal de una persona que está en mi situación ya, desde el corazón, lo que de verdad pienso sobre ello. Como repito, no quiero molestar a nadie, pero sí voy a dar mi opinión, entendiendo que otro pueda tener una absolutamente contraria, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Lo que uno piensa y da por sentado que es que el bienestar animal estaba aquí porque sí, o sea, nos había caído del cielo y aquí estaba. Pues no. Esto es una cosa que tiene una componente ideológica y política muy fuerte, que realmente nació como resultado de un convenio del Consejo de Europa del año, me lo estoy refiriendo exactamente al bienestar animal en el transporte. O sea, los animales, cómo se les puede proteger, cómo se les hace un transporte más adecuado. Esto nació a raíz de un convenio que se firmó, que firmaron los partidos, los estados de manera independiente, en el Consejo de Europa, que ahora veremos
y su desarrollo o su puesta posterior en la legislación nacional de cada Estado que había firmado aquel convenio. ¿De acuerdo? Digo cada Estado que había firmado aquel convenio y te debería añadir que ha firmado aquel convenio y que jamás quiso aplicarlo, porque otros cuantos lo firmaron y ni los han aplicado ni lo van a aplicar. ¿Vale? Ese es un detalle que parece una tontería, pero no lo es. O sea, antes del año 68, perdón, aquí lo que había habido de bienestar animal era, pues bueno, sí, primeros esbozos en el siglo XIX, todos ligados al Reino Unido, con alguna cosa, y además no ligado al transporte, ligado a cuestiones principalmente de matanza. Hay que tener en cuenta que el sacrificio pues tiene la connotación de no saber a dónde se va, no sabemos dónde vamos nosotros y no sabemos dónde van los animales, o sea, digamos, tiene una especial sensibilidad, y eso fue los orígenes del siglo XIX. Previamente estaban filosofías de los platónicos, pero eso ya muy al comienzo de la historia. Después, curiosamente, como todos ustedes saben, el siguiente gran paso desde principios del siglo XIX lo encontramos en la Alemania hitleriana, que curiosamente estaba muy interesado en el bienestar animal. Repito que no es de los transportes. Y de ahí saltamos a través del Reino Unido y un informe de un profesor de la Universidad, Bramwell, a crear un comité que se llama FAWAC, que estaba ahí y que empezó a mover todo. Eso estoy hablando del año 66, 67. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es bienestar animal en el transporte y cómo se ha planteado? Pues lo hemos planteado en el contexto europeo. Algunos países, principalmente los ligados a la Unión Europea, a raíz de un acuerdo firmado en el Consejo de Europa, que, como todos ustedes saben, no tiene nada que ver con la Unión Europea, es una estructura que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Después, en este origen, eso dio lugar a que los países de la Unión Europea que habían firmado aquel convenio empezaron a transmitirlo a legislación propia. Legislación propia que ya empezó a tener, digamos, un desarrollo aplicativo al ciudadano de los países, porque el convenio del Consejo de Europa no afecta a los ciudadanos de los países firmantes, afecta a los países. Entonces de ahí empezamos. Hasta aquí no había habido nada. O sea, ni había habido demanda de los ganaderos, ni había habido demanda de absolutamente nadie, por mucho que yo he escuchado en muchas reuniones en las que he participado que era una locura y una demanda social tremenda. Pues la verdad es que no. Es más sencillo. Nació así. Entonces, poco a poco, desde el año 77, que salió la primera directiva quiere decir una regulación que hace para los países de toda la Unión, el centro de la Unión, la Comisión Europea, con el Parlamento, una metodología de elaboración de normas, y que eso ya aplica a todos los ciudadanos del país. ¿De acuerdo? Eso data del año 77. Después del 81, o sea, al principio de aquí, de algo que no tenía nada que ver con cada ciudadano de cada país, a algo que empieza a tener que ver, han pasado pues estos 9 años, 10 años, y se ha llevado aquí. Luego hubo este par de directivas y a partir de aquí, la década de los 90, fue generando la legislación, toda la reglamentación europea tiene una característica que es, en mi opinión, es curiosa, porque todos los estados, ustedes saben que normalmente legislamos y hay legislaciones que duran muchos años, ¿no? Pues en la misma legislación europea, por filosofía, los sistemas prevé revisiones de implantación de lo que se legisla. Y las revisiones suelen ser a 4, 3, 5, 6, 10 años. Aquí pueden ustedes ver que las primeras legislaciones son de 77 y en el año 91 ya estábamos con una legislación, con otra ya ha cambiado la directiva, en el año 99 ha vuelto a cambiar, ahora veremos un poco por encima lo que decían cada una. Y no son ni más ni menos que revisiones que vienen llamadas en la misma ley. ¿De acuerdo? La directiva llama, esto revísese en 4 años, en 5, y tómese las medidas oportunas, que normalmente son de actualización de los datos. ¿De acuerdo? Claro, la Unión Europea no trabajara así, primero, no daría tantos puestos de trabajo, y segundo, pues lo mismo no habría tantas revisiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estas revisiones son llamados de la misma política, de la misma forma de trabajar, ¿de acuerdo? Esto, ¿qué tiene que ver con las políticas? Pues porque la Unión Europea de aquí lo que ha hecho ha sido tomar como política propia lo que firmó aquí. No sé si me estoy explicando. En el ámbito del Consejo de Europa, los políticos de la Unión Europea, y por eso se tiene el título de la conferencia política, o sea, ellos han cogido, podrían haber cogido otra, han cogido eso porque les parecía buena, con más o menos acierto, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos una cascada del primer grupo
del pasado, de los años 77 y 81, allá los años 90, que se han revisado estas primeras, por supuesto, toda la revisión anula, elimina lo previo, claro. Van actualizándose, dando más información. En la década de los 90, tuvimos en el 91 y en el 99, la directiva 2995, perdón, 95. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos acabado el siglo y el año 66 no había nada y en el año, acabando el siglo, en el año 95, en la última hemos saltado cuatro directivas. Un apunte muy ligero. ¿La directiva atañe al ciudadano de cada país? No. La directiva son planos terminológicos normativos que deben ser traspuestos a la normativa nacional. Ahora verán ustedes cómo eso ha sido uno de los debates en el caso del transporte y el por qué ha sido, ¿no? Por cierto, se me olvidaba una cosa. Esto, y ahora lo iremos viendo un poco de forma rápida, esto entendía, o sea, el sentido que el Consejo de Europa daba a hacer algo sobre bienestar en el transporte era que el Consejo de Europa quería entender de los intercambios internacionales de animales. En este paso, en estos 30 y tantos años, lo que hemos hecho ha sido de eso, convertirlos a que la Unión Europea quiere entender cómo mueve un cerdo desde Sepúlveda a Guadalajara. ¿De acuerdo? Que no tiene en principio nada que ver, pero ha derivado de eso. Empieza el siglo XXI y claro, como tenemos que estar con la rueda de la directiva del año 95, que después se transpondría, como les he dicho, al Real Decreto correspondiente, se genera la Unión Europea, ahora veremos el conocido Reglamento 1/2005, del cual hablaremos. Siguen pasando los años y ahora, pues eso, en el año 2023 apareció en diciembre una revisión del 1/2005 para volver a actualizar todo lo propuesto allí, ¿de acuerdo? Voy a intentar no enrollarme mucho porque es que he dedicado muchos años a esto y lo tengo, es poquito ir contando un poco mis experiencias. En el convenio del Consejo de Europa, como os he dicho, las claves eran pues intentar evitar el sufrimiento de los animales en el transporte internacional, o sea, cosas muy transversales, ¿no? Aplicaba a todos los animales, eso es otra cosa curiosa, ¿no? Animales tanto domésticos como no domésticos, como de sangre fría, o sea, a todos. Si ustedes transportan pájaros, todo le debía aplicar, ¿no? Interviene también, curiosamente, toda esta legislación en todo tipo de transporte. Los animales se pueden transportar por camión, pero también en barco, también en tren, también en avión. Y eso ahí también han entendido y han intervenido. Y empezaban marcando el convenio del Consejo de Europa aspectos así resaltables como procedimientos administrativos. O sea, empezaba a buscar un control de la administración por cómo se hacían las cosas, ¿no? Voy a ser muy escueto porque todo esto lo tendrán y lo daré, pero el primero, digamos, el primer salto de lo firmado, que no atañía a los ciudadanos de los estados que lo habían firmado, pero sí a los estados, que pasa, es a la directiva esta 489 del año 77, ¿no? La siguiente directiva, que es la 389 del año 61, ni más ni menos es una directiva ligada que lo que hace es aclarar un poco puntos determinantes de lo anterior. Con estas directivas, ¿qué hizo la Comisión? Pues de aquel papel firmado que tenía algún compromiso de cada Estado a nivel internacional, cogió la misma Comisión Europea y lo pasó a intentar dar forma y dar contenido a las propuestas en política de transporte que tenían cada Estado. Y aquí mismo ya, en esta primera directiva, empiezan a marcar lo que después han desarrollado con más o menos éxito en cuanto a líneas de opinar. O sea, es decir, la presentación acabaré diciéndoles qué opinan de esto en Estados Unidos y qué opinan en otros lados. O sea, esto es un contexto que es muy importante que tengamos, nada más que de aquí, ¿eh? O sea, esto no le parece ni bien, ni mal, ni regular a otros países, de otros estados y de otros ámbitos. O sea, esto es una cuestión exclusivamente de los países de la Unión Europea. Con todo lo bueno o malo que tenga, es así. Entonces, aquí empezaron a marcar ya. ¿Qué es lo que marcaban primero? ¿Qué tipos, dónde aplicaba? ¿Qué tipo de animales? ¿Qué tipo de transporte estaban hablando? También había otro bloque de diseñar mucho tanto los vehículos como la metodología, cada cuánto tiempo había que parar, qué forma había que hacer, si había que alimentar, si no había que alimentar. Ya empieza ya en la primera directiva, en la 489
98 del año 77 empieza a marcar esas cosas ya, los bloques, que por cierto han sido los que hemos ido heredando debate tras debate en todas las renovaciones, ¿de acuerdo? También un ámbito muy potente, que ha marcado mucho, ha sido lo que ellos llaman, lo que se llama en la política la aptitud de transporte. O sea, para empezar, no todos los animales se pueden transportar. No olviden que estamos hablando ahora mismo, toda la charla que vamos a hablar aquí son animales exactamente, digamos, de algún interés económico, de animales de producción, de granja. O sea, no hablamos de animales de compañía, aunque en el marco ya empieza también a cerrarse. O sea, en el acuerdo del Consejo de Europa entraban animales de compañía, de no compañía, de frío, de sangre fría, y aquí ya empiezan a centrarse, ¿no? Que si vacas, que si cerdos, que si animales transportados en contenedores, que si pollos, que si conejos, ¿de acuerdo? Y bueno, otro ámbito que da, además de la aptitud, pues las características del vehículo, las características de la metodología que se transporta. Y después algo que ya empezaba a dejar caer en aquel momento, protocolos de documentación que controlaran cómo se trabaja. Y ahora la última propuesta, ya lo verán ustedes dentro de un ratito cuando lleguemos, espero que no se les haga muy largo, es que ahora ya están con el control absoluto a nivel informático de todo lo que hacen, hasta la vez que se abre cada puerta en la ventanilla. O sea, antes eran muchos papeles, aquí empezó los muchos papeles. Vale. Bueno, en la década de los 90 ya se había solidificado aquella primera esbozo de 489, el primer paso del acuerdo internacional a la legislación comunitaria, ya madurándose. La primera adopción fue la directiva del año 91, la 628. Esta duró muy poquito, duró cuatro añitos, pero en el fondo lo único que han ido, y voy a intentar para no ser muy exhaustivo, que ahora lo pasaré por encima, es ir, digamos, actualizando un poco, revisando lo que habían escrito, ir perfilando y perfilando y perfilando las características. O sea, si decían 383 kilómetros cuadrados, 380, o sea, ir perfilando un poquito los datos generales. Tampoco han cambiado nada y los bloques eran esos. ¿A qué aplica? ¿Qué definiciones tiene? Aptitud para ser transportado, características del vehículo, características de la forma de transportar, características del manejo en el transporte, características administrativas de la burocracia. Pues la década de los 90 se caracterizó por esas dos directivas, que ya le digo, son sucesión de las anteriores, y también empezó ya una cosa todavía a enredar más la madeja, que es que le veía lo que aquí tengo a poner como colaterales en la Unión Europea, ¿no? O sea, es decir, la Unión Europea, una vez que está legislando esto, se dan cuenta que la misma legislación, tanto la 628 como la 29 del 95, les lleva a hacer controles sanitarios, controles veterinarios, a generar toda una estructura de puntos de parada, que ahora hablaremos un poco por encima de lo que es. O sea, es decir, no solamente vale con poner un papel quién puede, cómo tiene y de qué manera, sino que ya la complejidad se genera a tener que generar otro tipo de norma que lo meto aquí en un paquete bajo el término genérico de colaterales. Pues esto es lo de la 628, que es el ahorro, porque más o menos en líneas generales lo he explicado. Aquí con la 2995 un poco igual, o sea, lo mismo es mantener aquello que había saltado de los acuerdos internacionales a la legislación interna, ya a ir madurando. O sea, son maduraciones de la directiva 77-489, que era la primera, ¿de acuerdo? Y así ese ha sido el devenir. Aquí en el documento que daré señalo las principales cosas que a mi opinión iban un poquito avanzando, pero vamos, en pocas palabras le digo, es una actualización de toda la información de los condicionantes que marca la normativa. O sea, la norma, en el fondo, no es ni más ni menos que un condicionar cómo trabaja un profesional. Entre nosotros, pues puede estar muy bien, pero lo suyo sería pedirle que fuera con una base absolutamente indiscutible de rigor científico de lo que está proponiendo es lo correcto y está además muy testado, ¿no? Pero esa propuesta, y ahora lo veremos un poquito por encima, no siempre es así de rigurosa y con esa base.
Bueno, pues la Directiva 29 del año 95 pues pasó un poco exactamente lo mismo y siguen marcando pues la necesidad. Aquí aparece también un poco como reflejo lo que he contado antes de la coletaria. O sea, exige toda la estructura de controles sanitarios y de registro de transportistas. O sea, es decir, en pocas palabras, y no pretendo ofender, burocratizar el asunto para tener mayor control. Ya les he dicho que el colmo del colmo es ahora el control vía internet y vía digitalizado absoluto. Bueno, y así acabó el siglo XX. En el siglo XXI, en el año 2001, la Comisión mandó al Parlamento Europeo un papel, porque una de las cosas que pasó antes por encima es que no olviden cómo nació esto. Esto nació por interés de regular que se transportaran en unas buenas condiciones en viajes internacionales de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El viaje internacionales, por su mismo nombre indica, se va de un estado a otro estado. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde el principio, casi todos los muy aficionados, los muy cafeteros, pedían, y siempre se han quejado de que hay países que son más libres o menos rigurosos a la hora de pasar la directiva a legislación nacional. Eso es la gran diferencia que hay en la regulación comunitaria. Las directivas son documentos que no atañen directamente al ciudadano del Estado miembro, que cada Estado, a través de su Ministerio de Agricultura, tiene que transponer a legislación propia, legislación nacional. En cambio, en el ámbito europeo hay otro tipo de legislación que se llama reglamentos, que son de aplicación directa, exacta y estrictamente como figuran a la hora de ser aprobados por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, esa ha sido la gran petición. En el año 2001, cuando la Comisión hizo llegar al Parlamento Europeo un informe sobre el grado de cumplimiento y de armonización, que es el término que se emplea, de la legislación del 95-29, decía que había países que cuando transpuso la directiva, por ejemplo, España, lo digo bajito, pues que eran como más sensibles, no eran tan, digamos, ellos decían duros o tan rígidos como otros países que eran como más estrictos a la hora de aplicar normas y de constreñir la forma de trabajar de los operadores. ¿De acuerdo? Entonces, desde el principio, eso fue uno de los orígenes que ahora veremos de todo el asunto. De todo el asunto en el siglo XXI ya. Entonces, en el año 2001 se dio por bueno ese arranque de cambiar la directiva, de sacar una nueva directiva, y empezamos así, con un informe de la Comisión que fue recibido por el Parlamento. Después se le pidió, y ahora veremos al final de todo, porque claro, ya les he dicho yo que yo pienso, y yo no conozco a ningún empresario que no estaría dispuesto y encantadísimo de recibir una buena base científica para lo que le pidan. Porque si la base científica es ortodoxa y está bien hecha, lógicamente será buena para todos, para el animal y para el ganadero. Lo que no puede ser es que la base científica no existe y entonces a alguien, por la razón que sea, se le ocurre una ideica, y perdonen el término. Y con esa ideica, pues todo detrás de la ideica. Y esa ha sido además siempre la línea conductista. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comisión lo primero que hizo fue encargarle a una estructura que tenía por aquel entonces, que era el SCAHAP, que esto fue el embrión de la EFSA, que hablaremos ahora un poquito, que es una especie de estructura comunitaria que se dedica a la revisión del estado de la ciencia, bajo encargo de la comisión. O sea, por ejemplo, la Dirección General de la SANCO, de la Sanidad y Defensa del Consumidor, que es a lo que pertenece la redacción de toda la documentación de bienestar animal, le encarga al SCAHAP que le estudie, oye, qué ciencia hay de carga de animales, descarga de animales, tiempo de parar. Y entonces ellos hacen un informe más o menos grueso con el estado de la ciencia. Esto lo hicieron y lo presentaron el 11 de marzo del año 2002. La comisión lo cogió y ya tenemos más documentos a la hora de discutir el cambio de la directiva 29 del año 95, ¿vale? Después, en aquel tiempo, y lo recuerdo muy bien porque en concreto, todos estos pasos los viví yo muy, muy de cerca, muy personalmente, yendo a Bruselas, audiciones y a reuniones, pues casi todos los meses. Una de las cosas que se le ocurrió a la comisión era organizar una encuesta pública, pero esa encuesta pública, con las armas las carga el diablo.
¿Quién va a contestar una encuesta pública que es objetiva? Es objetiva porque no obliga, no impiden a nadie entrar, pero claro, a ver, entre paréntesis y para distender un poco, mi madre no va a entrar a contestar eso. Y a mi madre a lo mejor, lo que ella opinaría, sí sé lo que sería. Hay que inventar, pues, gente muy cafetera, o sea, decir, que están muy motivados, que están muy interesados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí en la encuesta, que fueron con más de 4.000 respuestas, una encuesta totalmente informática y no sé qué, pues claro, los que entraban eran los que entraban. Mayoritariamente he dicho, algunos no tan cafeteros también entramos, pero claro, éramos minoría. Y bueno, con eso apareció también una cosa que es muy curiosa, que es otra decisión del Consejo en el año 2003, que era una revisión de la aplicación del convenio del Consejo de Europa del año 68 aplicado al 2003. ¿De acuerdo? Entonces, juntando todo esto, ya tenía mucha herramienta la Comisión y el mismo Parlamento para trabajar en la redacción. Ahí empezaron a hacer, lo primero que hicieron fue en el Parlamento, que fue designar un ponente para la discusión del informe, era un holandés, que se llama Jan Maat, y del Grupo Popular Europeo. Y este fue el que llevó todo el debate, como moderador, todo el debate de la redacción del nuevo documento. Hasta ahí el documento era una directiva, ¿no? Era una directiva, pero estaba en elaboración. Los procesos de elaboración, me imagino que lo conocerán, pues son muy lentos, suelen iterar mucho, ¿no? Mandan a los Estados miembros lo reparten entre los interesados lo devuelven y así una y otra vez. Y ya digo que en esta participación estuve yo muchísimos de esas vueltas, yo tuve el gusto de vivirlas, ¿no? Al final el resultado fue que el Parlamento en el plenario de Estrasburgo, el día 13 de noviembre del año 2004, aprobó un reglamento porque era el convenio que había, el acuerdo, estos son negociaciones políticas, estamos hablando de bienestar animal, ¿eh? Que al final, o sea, si tiene más o menos bienestar o menos, eso es otra cosa, pero un grupo quiere una cosa, otro grupo quiere otra cosa y se ha pactado una cosa. Esta aprobación de una primera propuesta la envió el Parlamento a la Comisión, y la Comisión la envió. Otra cosa que se me pasa por delante es que los documentos de bienestar animal, igual que casi todos o muchos de ellos, los aprueba, en el caso concreto de bienestar animal, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión. Consejo de la Unión, que se dice. Entonces, estos son los que al final votan por encima del Parlamento, por encima del Pleno del Parlamento, que era lo que se votó aquello. El Pleno del Parlamento votó una cosa y eso lo he visto yo. Y yo el documento, hasta el último día que se fue la aprobación del plenario, tenía el documento. Bueno, se aprobó, se mandó al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros en diciembre, el día 20 y tanto de diciembre del 2004, aprobó una cosa que parecía muy poquito a lo que había aprobado el Parlamento. ¿Me entienden ustedes? Y le digo que menos mal, porque lo que acabó aprobando el Parlamento después de 3 años de discusiones y de peleas era una cosa bastante peor que lo que acabó saliendo del Consejo de Ministros. ¿Qué salió? El Reglamento 1/2005 de protección de los animales de transporte y operaciones, que como ustedes aquí ven, deroga las directivas previas. ¿De acuerdo? Igual que hemos tenido antes los colaterales de la Unión Europea, poco a poco, España hemos llegado tarde, pero hemos acabado llegando a partir de comienzos del siglo XXI, pues también todo lo que está ligado con el Ministerio del Transporte, en España ha tenido una colaboración, una coalición con legislación relativa a cuestiones sanitarias y cuestiones de autorización y registro de transportistas, que como no son específicamente las características de la legislación de bienestar animal de transporte, pues ha dado lugar a documentos anejos que también en el documento que les doy los tienen ustedes. ¿De acuerdo? Curiosamente, y aquí viene la Ley 32 del año 2007. ¿Y qué pinta esto? Se llama Para el cuidado de los animales en la explotación, transporte, experimentación y sacrificio, 8 de noviembre del año 2007. Esta ley es una cosa, cumplió una cosa muy, muy graciosa. A partir de cierto momento, exactamente en el 2000, en la segunda del año 90, en la del 95, venía marcado la obligación de los estados de supervisar el cumplimiento de la normativa de cada nación. Y en el caso de incumplimiento, sancionar. ¿Qué ocurre? Para sancionar es necesaria una legislación específica de sanción. Y no la teníamos. Con lo cual, aquí lo que cumplimos en España,
Pues sí, les tenía que sancionar, pero ¿con qué les sancionamos? ¿Con qué papel se sanciona? Pues no lo sabemos. Y el año 2007, al final aprobaron la Ley 32/2007, que en genérico prevé toda la política de supervisión, infracciones y sanciones derivadas de las infracciones. ¿De acuerdo? Aquí le meto todo en conjunto, bajo el epígrafe de colaterales en España, y seguimos. Dos pinceladas sobre el 1-2005, que como les he contado, lo he vivido pues bastantes años. Antes de que estuviera aprobado, incluso después, ahora les contaré por qué. Es una reunión de papeles y de recomendaciones que son razonablemente buenas. ¿Y por qué son razonablemente buenas? Porque aunque tienen puntos negros, que son incontestables, que no vienen a cuento aquí ponerse a tratarlos en detalle, sí permiten una cierta logística adaptable a las circunstancias nacionales. O sea, es decir, el 1-2005 no ha estrangulado toda la estructura de los sistemas productivos españoles, para nada. Claro que tiene puntos negros y claro que tiene cosas raras. Cosas raras también tiene, como los ciclos de transporte, pero eso sería motivo de otra charla, ¿no? Pero bueno, en líneas generales deja mover bien, pues ya está. Y de verdad, francamente, yo llevo preguntándome hace ya mucho tiempo para qué. Es que, oiga, esto se entraba en vigor el 5 de enero del 2005, me parece recordar. Es que yo estaba en Bruselas, reunido en marzo del 2005, con un montón de interesados, yo acompañando a una asociación española, que ya estaban empeñados en cambiarlo. Y no habían pasado ni 3 meses. Y ya le digo que es razonablemente buena. O sea, es decir, tiene bien marcado la definición de lo que es aplicable, que se aplica, tiene bien marcado los tiempos de viaje, son razonables, a España no le... Lo único que podríamos obtener un poco de duda, en mi opinión, era sobre lo de las últimas cosas que pongo abajo, las cosas pendientes. Y el sistema de control informático de toda la operativa, que eso no lo sé, que si estaban en aquel entonces que si Galileo no, GPS sí, GPS no, y después algo que a nosotros nos es muy sensible, mucho más que en mi opinión, muchísimo más que el tiempo de transporte, que son la temperatura. La temperatura se enfocó, en mi opinión, fatalmente mal, en vez de entender que la temperatura por sí en abstracto no pinta nada, sino que tener en cuenta, desde un punto de vista científico, la termorregulación. O sea, es decir, oiga, no es exactamente igual una termorregulación que otra para afrontar 30 grados o no 30 grados. Y eso lo sabe cualquiera. De hecho, lo saben muchos de las parejas y de amigos de los que están allí votando, que se vienen aquí a ponerse como langostas en la playa. ¿De acuerdo? Eso ya lo entienden. ¿Se asfixian todos en cuanto están a 32? Pues no. ¿Qué es lo que ocurre? Había que haberlo hablado mejor. ¿Qué ocurre? Como tiene una carga política muy fuerte, pues al final ahí se quedó y se quedó de una manera muy abierta, pudiendo transportar lo que dice exactamente 35 y 30 grados, más menos 5. O sea, es decir, no habría problemas hasta los 35. O sea, pero no hay ninguna base. ¿Por qué acordaron así? Por aquel tiempo, como le digo, yo le estoy contando un poco mi historia. Aquel tiempo yo estuve en una de las reuniones del Consejo Económico y Social de la Unión y bueno, se me ocurrió preguntarle, al presidente era, por cierto, un cordobés, le dije que preguntara allí que vamos a poner una temperatura, y las temperaturas frías, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, después de estar reunidos en la mesa presidencial del Consejo Económico, llegaron a decir que la temperatura era neutral o 0 grados. Como el chiste, ni para arriba ni para abajo, 0 grados. Hombre, a 0 grados se puede pasar mucho frío, ¿eh? Pero bueno, él lo ha dicho, es que es lo que les estoy un poco intentando transmitir. Bueno, pasamos, ya salió el 1-2005, en vigor a partir de enero del 2005, y bueno, pues ya le digo yo que la opinión general es aceptable. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que desde entonces, desde el mismo año 2005, ha habido todo aquello, tal vez por cómo salió. El Consejo de Ministros tiró lo que había del Parlamento, que de verdad era muy tremendo. De hecho, yo ahora para preparar esto he visto los documentos míos del año 2004. ¿Me entiendes? Y vamos a ser incomparable con lo que acabó saliendo. Pusieron esto, pero que tampoco daba todo el interés a los empresarios, por decirlo de alguna manera, o gente con menos sensibilidad animalista, ¿no? Entonces empezó toda una cascada de dimes y diretes y tengan en cuenta que animalistas, para entendernos, es un término, o sea, generalizar siempre es mentir, ¿no? Pero para entendernos así genéricamente, animalistas, hay grupos y grupos de mucha fuerza en el marco comunitario. El Eurogrupo, uno de ellos, el Compassion in World Farming, otro de ellos, los Animal Angels, otro de ellos.
Entonces, bueno, pues estos tienen como principal objetivo pues ir a tirar esto. ¿Cuáles han sido digamos, sus targets, sus objetivos, ¿no? Aquí le pongo un poco, he seleccionado aquí algunos de debates y acciones sobre el Reglamento 1 2005. En el Parlamento, la Comisión, ahora pondré los animalistas. He ido cogiendo de los que yo conozco y los que yo tengo información, los que me parecen más singulares. El target número 1 era eliminar el transporte, bajar de las 8 horas. Bueno, España, es uno de los proyectos que he hecho, ha sido trabajar exactamente hace ya el año 2004, 2002, no me acuerdo bien, definiendo bien los transportes internacionales, y a nosotros nos afectaba bastante poco, ¿de acuerdo? En las importaciones de algunos animales o las exportaciones podía ser que nos tocara algo más, pero de media por debajo del 8%, el 8% mucho por ahí, pero vamos, que tampoco. Otro detalle, la temperatura. Y venga, y venga, y venga, y venga, es un no parar, ¿de acuerdo? Y de estos hay todos los que quieran, aquí les pongo. Y el cambio, en principio, incluso ya en el año 2009 estaban haciendo proposiciones de modificar toda la legislación. No habían cumplido ni 4 años, ya querían hacer otro reglamento. Muchos de ellos, vamos, una de las propuestas se quedó en el debate eh, en interservicios, que es cuando está debatiéndose la nueva propuesta, se lo cruzan entre las distintas direcciones generales y ahí acaba saliendo pues otro papel modificado y ya se cargaron una de las propuestas de modificación que originó, ahora mismo no me acuerdo, aquí lo tienen más o menos estructurado, ahí mismo se queda, ¿no? Y vengan a machacar con las 8 horas, prohibiendo transporte de más de 8 horas. Como mucho, curiosamente, aceptan, y eso era una de las cosas que salió curioso del documento del que aprobó el Parlamento, diferencias entre animales, por ejemplo, lechones, ser transportados, pues, por decirlo alguna cosa, digamos 20 horas, ¿no? O 14 horas, con paradas, con todo tipo de garantías, ¿me entiendes? O sea, cuando digo transportado 12 horas no quiere decir que sean transportados dándoles patadas y arrastrando con una cuerda, o sea, total garantía, con vehículos acondicionados, todo perfecto. En cambio, animales más maduros que en teoría pueden afrontar mejor un viaje, les parecía una especie de aberración. O sea, a lo que le vengo a contar son tantísimos detalles, y ahora seguiremos viendo, que es que en el fondo esto tiene una carga política muy, muy fuerte. ¿Entienden? O sea, es decir, aquí no estamos hablando de que es que en animales así esto sea muy malo y en animales asá esto sea muy bueno. Estamos hablando de intereses políticos en su mayoría. ¿Por qué? Porque los que tienen intereses en vender un tipo de animal de aquí a allí quieren que la legislación se la hagan para poderlo llevar de aquí a allí. Y no que de allí a aquí venga otra cosa, venga lo mismo. No sé si me explico. Y esto ha sido siempre, para entender un poco lo que ha sido toda la política de bienestar animal de la Comisión, hay que entender lo que son las luchas de poder y de intereses intracomunitarias, ¿no? Más debates y acciones, aquí les pongo algunas en el documento que entregaré, pues eso, he ido seleccionando las que en mi modesta opinión son las como más curiosas, ¿no? Y si se fijan, la muy temprana se las ahorro, pues la muy temprana del 2007, 2006, esos fueron en su inmensa mayoría todas de reuniones allí en Bruselas diciéndose de todo. Estos ya son documentos más estructurados, por ejemplo, aquí tienen de los grupos animalistas, que entre paréntesis, son financiados por la Comisión, ¿no? Estos son tan funcionarios como un funcionario, como un jefe de unidad, ¿no? Y tienen presupuestos nuestros mismos. O sea, y además es curioso porque algunos de ellos se definen como la voz de los animales. Pues no sé cómo los animales les manifestarán su interés o sus intereses, pero bueno, aquí lo tienen. Y casi toda la misma historia con su primer viaje de más de 8 horas, las temperaturas, y todo muy obsesionado. Hay algunos de los grupos, como los animales, que incluso han estado haciendo además, bueno, todos ellos campañas de publicidad, porque eso también está claro. Uno de los hilos conductores es la propaganda. O sea, como realmente no tiene una base, digamos, de una demanda social tremenda, yo me acuerdo que en una de las reuniones un funcionario de Holanda le pedía aburrido de escucharle lo mismo, que si tenía alguna foto de manifestantes que demandara lo que ellos estaban pidiendo. Y sacó una foto de allí la Ribid con 15 o 20 vestidos de pollo, con unas pancartas diciendo, no sé, claro que 15, 20 o 2.000 personas, que son 2.000 personas. No sé si me estoy explicando. O sea, que no hay ni ciencia de verdad ni una demanda. Pero entonces siempre hay un capítulo que va dirigido a, que esa ha sido, por cierto, una de las salidas buenas en general, la formación.
siempre que podemos escaparnos, y aquí alguno de los presentes bien lo sabe, nos vamos por la formación. ¿Por qué? Porque es la forma de decir, oiga, mire, es que el chofer este tiene que querer más. Entonces damos un cursillo de amor y ya está. El asunto solventado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí lo tienen, algunos de los grupos, y eso sí, mucho dinero y mucha propaganda. Una cosa que fue, en mi opinión, absolutamente increíble, y aquí lo he puesto muy, en esto sí que he sido políticamente correcto, una sentencia determinante. ¿Han visto lo ambiguo? Determinante, ¿qué es lo que determina? Una cosa que a mí me parece modestísimamente y con toda la humildad del mundo, lo digo, increíble. Pues la sentencia Zutpich. La sentencia Zutpich fue una sentencia que tuvo lugar a la hora de una demanda de una empresa de exportación a los encargados de autorizar un viaje de exportación. En concreto eran de 64 terneros desde la ciudad esta de Kempten a Bielorrusia o Kazajistán, ¿no? Así, pues, 7.000 kilómetros, son muchos kilómetros, ¿no? Pero, o sea, no estoy diciendo que es que sea muy bueno, pero había un acuerdo entre un empresario que quiere comprar y otro que quiere vender. No sé si me explico. Usted pídale que lo hagan muy bien, pero lo que no puede pedir es lo que le pedía la estructura técnica o el veterinario que es que en Rusia, en Bielorrusia, en Kazajistán, en Bielostán o donde sea, otro estado de estos de África, de Europa Central, cumplan las condiciones legales de nuestra legislación. Pero ¿eso en qué cabeza cabe? Pues esa es la sentencia. Yo francamente, bueno, y está dicho de una manera más eufemística, la sentencia del 23 de abril del año 2015. Los requerimientos relativos a intervalos de alimentación y bebida, así como la duración del viaje y los tiempos de descanso, son también aplicables en esas etapas del transporte que tienen lugar fuera de la Unión Europea. Oiga, ¿todo por qué? Porque el ternero nació en la Unión Europea. Pues con la misma yo quiero que me den atención, yo qué sé, o sea, no voy a decir países para no implicarme, pero es que esto es una cosa tremenda. ¿A qué aceptaría la Unión Europea que en Uzbekistán le impusieran su legislación sobre lo que fuera? ¿A que no? Pues ya está. Y si un señor de Alemania o de España o de donde sea acuerda con otro, usted puede obligarle a hacer una buena práctica, pero no a que cumpla exactamente la misma legislación. ¿Por qué? Porque ha parido una vaca, un ternero aquí en Alsacia. Bueno, no sé. Esto, en mi opinión, ha marcado mucho y ha sido una gran piedra de toque muy protectora. Bueno, después la Comisión Europea siempre es lo mismo. Con dinero lo soluciona todo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues hemos tenido durante una serie de tiempo, en el marco este de debatir lo del 1-2005, la Comisión Europea se le ocurrió poner dinero para que las ONGs, que por cierto están todas en el presupuesto, son funcionarios, aunque ellos digan que no, pero más que ONG tiene que ser OMG, porque lo pagamos todos nuestros impuestos. Estos se ponen de acuerdo con algunos sectores, para organizar guías y tal, y a través de eso, pues conseguimos lo que quiere la Comisión, una cierta hermandad, ¿de acuerdo? O sea que diluir un poco los posibles debates intelectuales o las razones conceptuales en base al dinero y a colaboración. Se han hecho documentos que en mi opinión son muy buenos, están muy bien, como una guía y casi todo, claro, es lo que es más fácil hacer, quitando una de Wageningen, es lo que es más fácil hacer, que es aptitud del transporte. Animales que no tengan prolapsos, animales con fotos y con tal. De esto se ha hecho en vacunos, se ha hecho en porcino, se ha hecho en equino. Incluso la Universidad de Wageningen, que es una de las grandes bases de asesoramiento de la comisión, pues incluso ha tenido dinero para hacer guías de transporte bueno, y además la verdad es que son buenas, o sea, están razonablemente bien hechas, pero el objetivo original no es formar a los choferes ni a los... Por cierto, el 1-2005 responsable es el chofer, pero también el ganadero, también todos, incluso el que descarga todo. Se implica la responsabilidad de todos. No sé si me estoy liando demasiado. Bueno, sigue el asunto. Pasan 12 años y ya en el 2017 vemos nacer una cosa que se llama Plataforma Europea de Bienestar Animal, de la cual yo tuve el honor de ser miembro durante 4 años y alguno de los presentes también lo es y lo sigue siendo. Y bueno, eso yo no sé si acordaremos o no. Es una herramienta de un comisario bastante objetivo, el comisario, para
Porque claro, la demanda será, queremos más legislación, queremos cambiar la legislación, queremos... Entonces hubo un momento y dijeron, oye, vamos a debatir, ustedes quieren armonización, vamos a debatirlo. ¿Cómo lo debatimos? Haciendo una estructura, lo de Julio Verne, un comité. Vamos a hacer un comité que se reúna 2 veces al año, extraordinariamente, pues ahora mismo corro. Extraordinariamente alguna otra vez más, y bueno, pues ahí está. El principal objetivo era, pues, que fuera un foro de debate, diluirlo todo, ¿de acuerdo? Y que allí se entendiera. Una cosa importante de la plataforma es que ha tenido subcomités, uno de ellos de transporte, y me dicen que corra un poquito, voy a intentar ir un poquito más rápido. Y bueno, el comité de transporte, yo prefiero no dar mi opinión sobre los primeros informes que hicieron. Y bueno, y pasamos al año 19. El año 19 llega a nosotros el Horizonte 2030 mediante el Pacto Verde Europeo y lo que de él se deriva la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Eso ha supuesto una especie de oxígeno para la renovación legal de todo. Y uno de los primeros que ha ido, pero de huello, ha sido el Reglamento 1/2005. ¿De acuerdo? Entonces, en base a... uy, madre mía. Perdón. Es que uno de los... perdón. Uno de los que ha ido... de los que ha ido más rápido es el Reglamento 1/2005, que en base a otro informe de una recomendación del Parlamento Europeo se revisa su grado de arborización. Entonces, pues bueno, eso junto al informe del Tribunal de Cuentas Europeo y tal, llega a que en diciembre del año 2023 vemos nacer una propuesta de modificación del 1/2007. ¿De acuerdo? Que es lo que actualmente se está debatiendo y que la Comisión quiere que antes de final de año esté aprobado en otro reglamento, claro. Y aquí les doy las principales líneas. Bueno, la propuesta esta es muy, en mi opinión, es muy creíble. Es muy dura. O sea, prohibir viajes de mataderos más de 9 horas. Bueno, una serie de cosas que por la velocidad que tengo que tomar no les puedo desarrollar. Pero en pocas palabras, prohibir viajes por encima de 30 grados. Bueno, una serie de cosas, pero vamos, en mi opinión, que no tienen lógica ninguna. Afortunadamente, según mi criterio, eso tal vez ha valido para despertar a los mismos sectores. Porque los sectores han visto esto y, claro, ellos mismos se han dado cuenta que esto era que es demasiado. Y que lo que llevaban hasta ahora, y eso se lo digo yo por charlas personales con empresarios, incluso empresarios muy grandes, que les parecía increíble que llegáramos aquí. No solamente hemos llegado aquí, sino que hemos llegado aquí y hemos para allá. Entonces, claro, eso les ha llevado a los mismos sectores a tener una cierta proactividad. ¿De acuerdo? Entonces, la cierta proactividad, pues aquí, bueno, hay varios ejemplos. Hay un vídeo. Soy ya la quinta generación bueno, ya antes lo del trato se ha perdido, iba a decir tratantes. Esto lo empezó mi abuelo más o menos en el año 2001, con un trato que se hizo en una servilleta en un bar y nos hemos convertido en España prácticamente en el exportador número 1 de Europa de animales vivos. Nuestro trabajo consiste en todo el proceso, desde la compra de los animales, negociando con los ganaderos, hasta la hora de organizar los camiones para el transporte desde las granjas hasta el puerto. Nosotros preparamos los animales, los clasificamos por un peso y luego le cogemos los números. De ahí lo enviamos a lo que se llama la OCA, que es los veterinarios, y desde ahí ellos nos dan la guía, la cual cuando llega el camionero nosotros se la entregamos. Tienen que estar todos los animales en perfectas condiciones para que puedan subir al camión y para cuando luego se descarguen ellos puedan bajar por su propio pie. Lo primero que se prepara es el camión
Se prepara un camionero que está autorizado para el transporte de esos animales y él tenga el curso de bienestar animal. Nosotros llegamos a las granjas normalmente tempranito, limpios, muy encamaditos. Si es en verano normalmente echamos serrín, bastante serrín. Si es en invierno normalmente echamos paja. Los requisitos son: el camión tiene que estar autorizado para el transporte de estos animales, perfectamente desinfectado, tiene que estar dotado de ventiladores, bebederos y comederos. Los ventiladores llevan un sensor que a cierta temperatura ellos saltan, entonces los animales están a su temperatura ideal. Tiene que llevar unos compartimentos, el cual está dotado de cama. Empezamos a cargar tranquilamente, los animales ni se los toca. Si vemos que hace calor, pues bueno, los ponemos un poquito los termómetros, que ellos vengan a su aire, y normalmente los camiones ya vienen muy preparados con todo, termómetros, bebederos, chupetes, duchas. Tenemos ventiladores que cuando pasa de una temperatura alta intentan meter todo el aire que puedan para que los animales vengan por confortables. Traemos de todo para que ellos vengan como si estuvieran, vamos, en un colchoncito. En Cartagena somos el puerto pionero en España en la exportación de ganado vivo. Ya en 2001 se empezaron a hacer embarques. En ese sentido, a lo largo de los años, hemos construido 2 plataformas de embarque, diseñadas aquí, construidas aquí en Cartagena. Procuran dar velocidad y agilidad a la operativa de carga de los animales, al mismo tiempo que cumplir con la normativa, y por ejemplo son plataformas en las que pueden descargar 2 camiones al mismo tiempo. Los trayectos de los animales son mayoritariamente curvos para la mejor circulación de ellos. Tienen una oficina para veterinarios y cargadores y compradores. También tienen un apartadero para si hay que apartar algún animal por indicación del veterinario porque se vea que no está en condiciones, con una sombra para 10 camiones para las épocas de más altas temperaturas, un vado sanitario colocado en la báscula para que de esa forma garantice que todo el camión que entra y sale a la salida pasa por el vado, y además un circuito cerrado de televisión conectado con el PIF, el puesto fronterizo, para que desde ahí controlen en todo momento el paso de los animales del camión al barco. La operativa de carga de ganado en puerto, por supuesto, como cualquier gestión de este tipo, empieza con anterioridad, con una serie de requisitos documentales, tanto efectos de preavisos a la aduana, preavisos a autoridad portuaria y, por supuesto, muy principal, al puesto de inspección fronteriza de sanidad animal. Es el operador, el cargador, el que coordina la fecha de llegada del barco con la carga de camiones. A la llegada del barco, primero pasa la inspección de sanidad animal para comprobar que viene en el estado que se le exige de limpieza, desinfección y que los sistemas fundamentales están funcionando. Una vez que está colocada la cama de los animales, el barco está listo para recibir la carga, que normalmente suele ser al día siguiente a primera hora de la mañana. Los camiones van llegando con sus documentaciones, la inspección del PIF va inspeccionando físicamente camiones, documentalmente también todo lo que traen, y entonces hacer ya el paso del camión al barco. Todo esto con las exigencias también de que el personal que esté trabajando en la plataforma debe tener sus capacitaciones profesionales para la actividad y todas las condiciones de limpieza y de higiene que se siguen. En su momento se diseñó un plan de contingencias que se mantiene actualizado, es un plan que está vivo, tiene previsión de incidencias del tipo de que un camión se haya averiado, para lo cual se pondrán medios, de que haya algún tipo de derrame, pistolas de presión y sistemas de desinfección, todo tipo de contingencias que se prevén en una operación así. Una vez que está a bordo es cuando está en las mejores condiciones posibles, ya que tiene una gran ventilación, tiene espacio, tiene bebederos automáticos, tiene la situación más parecida a una granja en tierra, pero a bordo de un barco. Una preocupación principal ha sido el mejorar en las instalaciones y en el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.
volver a limpiar, a desinfectar y al día siguiente pues donde nos manden. Y en el caso concreto que nos atañe aquí de la propuesta del nuevo reglamento, hay dos trabajos muy importantes que por la rapidez que me piden no les puedo dar, pero que en la documentación, en los anales, vendrán, que son los que han hecho exactamente la interprofesional del vacuno de carne, analizando las implicaciones que tendría para el sector vacuno de producción de carne de vacuno español lo que se propone allí para intentar, bueno, me acaban de decir hace poco que tiene por lo visto más de 3.000 enmiendas la propuesta. Una propuesta con 3.000 enmiendas, en el fondo me alegro, porque ¿qué quiere decir? Que es muy, 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 muy radical. O sea, y además a su vez el problema que tiene, y de hecho se ha admitido, una de las mismas bases que tiene el informe del 2022, es que la misma ESA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que hace los informes, no está de acuerdo. O sea, es decir, no reconoce que la mayoría de las cosas que propone, por más duras que sea, tengan una base. Y eso es muy grave, ¿me entienden? Porque ahí se está jugando, se lo ahorro por lo que digo, porque no podemos correr más, pero vamos. Y después el otro informe es de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales, que ha aglutinado las opiniones, informes propios de toda una serie de asociaciones que van a aprobar por Vacuno, Avianza, Interpol, todas para decir qué va a ser si eso pasa. Lo que pasa son unas inversiones inasumibles. Esto lo tendrán ustedes en el documento. Les hago un resumen tanto de lo que dice Vacuno como lo que dice ANTA. Unas inversiones inasumibles y para una cosa que de verdad no tenemos muy claro. Termino dándole en el documento dos cosas. Esta se la paso muy rápido, muy rápido. Este es el resumen de todos los trabajos científicos a disposición de la Comisión Europea que yo conozco. Y los documentos los tengo yo, muchos de ellos incluso los he visto, he conocido cómo se han redactado, incluso en algunos he participado hasta en las discusiones de los científicos para decir qué es lo que había que hacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tienen todos ustedes, que hay de dos tipos, tres tipos. Un reporte, son situaciones de la ciencia y después algunas cosas curiosas que la EFSA se ha dedicado a hacer propaganda. Termino con una cosita. ¿Y en el resto del mundo qué pasa? Pues no pasa nada, por más paradójico que resulte. Es que no están en este discurso. No sé si me explico. Entonces, la OIE es la organización que vertebra a nivel internacional el bienestar animal. La OIE tiene un documento que ustedes lo conocerán, el Código Sanitario para los Animales Terrestres, en el cual el punto 7.2, 7.3 y 7.4 son los que entienden de transporte. El 7.2, que yo sé que conozco un poco más, del 7.3, que es por vía terrestre, es un documento muy bueno, bastante honesto, bien redactado, de las condiciones y las características que tiene que cumplir un transporte. Pero no dice más. Primero, no es vinculante. Segundo, no es obligatorio. Y tercero, además, dice cosas que aquí esto les asombraría, como que los viajes han de ser lo más corto posible, claro, pero no se andan a hablar si de 8, de 7 o de 7,5. No sé si me explico, es que eso es otra cosa. Y bueno, ya el colmo del colmo, nuestro contraparte, el Imperio Norteamericano. ¿Qué tiene que decir? Pues lo que dice el Animal Welfare Act. ¿Qué es lo que dice? Que para empezar ellos solamente opinan
de caballos, perros, gatos, cobayas, conejos, mamíferos, marinos, pájaros, osos y otros animales parecidos. Que los animales domésticos no tienen nada que decir porque ya es el interesado el que lo mejor lo hará. Y que además, por esto, no aplica nada lo allí puesto en animales domésticos. Y va dirigido a empresarios que tienen, a centros de exhibición y comerciantes. En resumidas cuentas, termino mi charla, pues bueno, indicando una serie de aspectos claves que para ceñirme lo más posible, ni se los leo, pero sí me gustaría dejarles en su espíritu algunas reflexiones. Yo mismo me pregunto, después de estar media vida trabajando en esto, ¿para qué queremos esta regla? ¿Por qué y para qué? O sea, es decir, ¿esto para qué ha venido? Porque nadie pone en duda que esta sociedad es distinta de la de hace un siglo y que todos entendemos que los animales hay que tratarlos bien, pero por eso tenemos el Código Penal para el maltrato. Es que esto no es un asunto de maltrato, señores. Y ahí está puesto y como he ido tan rápido no hemos podido hablar del Código Penal. Código Penal que se le aplica a que le corresponda. Pero esto no estamos hablando de decirle a un empresario que lo hace bien, incluso aunque sea por egoísmo propio, ¿qué tiene que hacer? Una persona que no sabe lo que hay que hacer. Eso es una contradicción bastante gorda. ¿Con qué base, con qué empírico, qué resultado de la atención y qué intereses persigue toda esta historia? No sé si me estoy explicando. O sea, de verdad, ¿qué es lo que hay cuando no está científicamente demostrado lo bueno que es ni para los animales ni para las personas? Y bueno, yo no sé si se enteran los líderes que nos digan si de verdad estamos más solos en la Unión Europea de los que algunos de ellos se creen. Y por último, les animo, en la medida de su posible, que apoyen, si de verdad los sectores se han tomado esto en serio, pues a su actividad, porque los sectores necesitan la opinión de buenos técnicos, de buenos científicos que le den criterio a la hora de posicionarse a nivel nacional e internacional. Y con esto repito mi agradecimiento a la Real Academia de Ciencias Veterinarias y mi agradecimiento a mis buenos amigos que por aquí veo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor González Lara. Y ahora pasamos al coloquio para las personas que quieran intervenir. La doctora Higuera, por favor. Quiero hacer una pregunta a don Luis González. Es curiosidad. ¿Está prohibido el transporte de animales durante el día o solamente durante la noche? Porque hace años salías a la carretera y te encontrabas a un montón de camiones de transporte de animales, cerdos, ovejas, etcétera. Y ahora prácticamente durante el día no se ve ninguno. Alguna vez ves alguno, pero muy poco. Uno de los proyectos que yo he hecho, Bueno, muchas gracias por su pregunta. Uno de los proyectos que yo he hecho estaba vinculado justo a mortalidad, lesiones de los distintos tipos de logísticas, noche, día, carga alta, carga baja, de todo tipo de porcino, lechones, cerdos de transición, de todo tipo de bovinos, animales pequeños. Y es muy gracioso porque uno de los resultados que me dieron, y con comparación con transportes en Alemania de estrato similar, ¿no? Una de las cosas que me dio la presenté en el mercado de Torrelavega, en una charla de esta que me pedían que fuera y fui a apreciarlo, y yo la casualidad que los datos que tenemos menos problemas de mortalidad en pleno mes de julio y agosto, o sea, meses centrales de verano, que en Alemania. Y entonces, pues bueno, yo lo puse allí. Y hubo un señor que se molestó mucho. Yo acababa por aquel entonces, había ido a Hannover y había estado en Alemania de vacaciones, y me pilló un atasco en Düsseldorf que todavía recuerdo. Mira que yo he visto buenos atascos, ¿eh? En Madrid he visto muchos y de todo colores. Bueno, es que es lógico, es que la gente adapta, es que el empresario, que no es idiota, le ponga lo que le diga en el papel. Si lo obligara, por ejemplo, a transportar por el día, transportaría por la noche. Es que el día que sabe que por la noche las condiciones, la termorregulación de los animales va a ser mejor. O sea, es decir, es que esto, y en eso estoy un poco de acuerdo con el ULTA norteamericano. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo le va a contar a una persona? Que perdonen y no pretendo ofender a nadie, que no sabe cómo se transporta un animal, a otro que sí que sabe cómo tiene que hacerlo. El que sí que sabe, y además le va dinero en ello, ya no intenta hacer bien. Dice, a ver si lo hago muy mal, muy mal, y pierdo dinero. Oiga, no, esto no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente se adapta. Entonces, en situaciones donde hay problemas de atascos, hay problemas de paso por las ciudades, depende del recorrido. Ellos se lo estudian. Y no solamente consiste en rellenar muchos papeles, que ponga un cuaderno de a bordo plan de viaje. O
sea, la gente tiene la cabeza y tiene, pues para adaptarse a lo que es. Claro que sí, que se transporta por la noche muchísimo y las cargas, pero eso es una cosa y otra cosa, que yo lo obligue a usted, quiera o no quiera, transportar por la noche siempre las condiciones, además, Ya, pero no es obligatorio. no. No, no, es más, de hecho, es a lo que es una de las cosas que protestan en concreto las asociaciones, que si les obligan ahora a transportar siempre por la noche, porque ¿qué es transportar por la noche? Cargar a las 12 en la noche y transportar de 12 a 5, que es donde la mayor de los accidentes viene. No, que a lo mejor cargar por la noche es cargar cuando empieza el frescor, que los animales ya cojan un poco de frescor y transportar y descargar a la una o no sé. Nosotros hemos seguido viajes desde Cataluña hasta Cártama, en Málaga. Y bueno, pues se lo apaña la gente. Es que, o sea, yo, en mi opinión, la clave está en el intervencionismo. O sea, pretenden intervencionar en todo y la gente ya lo apaña. Hasta ahora que yo sepa, no. No descarto que, por ejemplo, una de las propuestas que hay es que en caso de 30 grados sea obligatorio por la noche. Y la noche depende de la longitud del viaje y depende de muchas cosas, ¿no? Pero obligatorio, que yo sepa, no lo es. Muchas gracias. ¿Alguna persona más del salón de la sala quiere intervenir? Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitarle, profesor Gosalvez, por el tema que nos ha traído y la presentación que ha hecho. Entonces, para situarme, quiero decirle que yo soy médico y como médico me preocupan los pacientes, pero también me interesan los temas relacionados con la salud pública. Entonces, quería hacerle, si me lo permite, la siguiente pregunta, porque es que no me ha quedado así muy clara. Quería preguntarle si los transportistas tienen suficiente tecnología para monitorizar los cambios ambientales y el estado de bienestar de los animales. Y sigo. Esto supongo yo que será muy caro. Entonces, ¿hay alguna línea de financiación de la Unión Europea? Muchas gracias. Bueno, le voy a responder a nivel de mi conocimiento actual y a lo mejor puedo entrar en discrepancia con alguien. Mi opinión, yo he dirigido 7 tesis doctorales en mi vida, 2 de ellas de bienestar animal en el transporte. Yo al principio, mi origen era, como ha contado antes el doctor Sánchez, pues venía de una especie de sincronizar dinero en la ingeniería con base fisiológica. De hecho, tuve el gusto de trabajar en la cátedra del profesor Treguerre, en mi tesis doctoral. Yo tengo ese enfoque. Mire, yo al final he acabado, me he jubilado estudiando comportamiento, porque resulta que es casi imposible, en mi modestísima opinión, entrar en el debate de que más cortisol, ya está todo arreglado. Hombre, claro, más cortisol, pues más cortisol de que ha venido, ¿me entiendes? ¿Y cómo se estudia? O sea, es muy difícil, en mi modesta opinión, ¿eh? De verdad, concluir de manera tajante, hablar del término bienestar. De hecho, yo hace ya años que ni hablo de bienestar. La palabra bienestar no la empleo protección o calidad de vida. Hombre, está claro que usted coge a un animal y le está asustando y le da peor calidad de vida. Ahora, que ese animal esté muy, muy mal o muy bien porque usted no lo haya asustado, no lo existe. Los métodos de medir el bienestar son inferencias. De hecho, toda la investigación es así, ¿eh? Son inferencias de unos estudios más o menos exhaustivos sobre las variables, descontrolando, retrotrayéndose a la factorización. O sea, es una factorización de unos resultados que ven allí y, oiga, o sea, y nosotros estamos legislando con factores. Tanta densidad. Bueno, pero usted no puede decir que tanta densidad. O sea, habría que hacer, es casi imposible. O sea, yo a mis alumnos les contaba, yo decía, a ver, concurso de ideas. A ver quién me fabrica un bienestarómetro. Bueno, ellos les tenía entretenidos todo el curso. Es imposible. No sé si me explico. Es que más ustedes, el bienestar, el término bienestar interfiere tanto parámetros somáticos como parámetros psicológicos. ¿Me explico? O sea, es decir, algo que en mi opinión es crucial es por los cambios de ambiente. O sea, cuando usted sube a la comisión, si por ello fueran, vamos, yo he visto propuestas de bajar a los animales cada 60 kilómetros de un camión. El camión dice, por favor, máteme, pero pedirían allí mismo, ya no me bajen más, ¿me entiendes?
¿Por qué? Porque ellos van y legislan. Es que está sentado mucho tiempo, porque los animales no están sentados. Se tumban, se posicionan y ahí pueden hacer igual 100 que 110 kilómetros. ¿Dónde está la barrera? No sé si me estoy explicando. O sea, medir el bienestar animal, lo único que le van a medir son lo que ellos sí saben medir. Tienen termómetros, tienen higrómetros, tienen poco más. Y en cuanto a medir o no medir, ahora están hablando de que van a controlar todo. Bueno, pues mire, yo me acuerdo muy bien una reunión que tuvimos en Dublín hace ya tiempo, hace bastante tiempo, hace como 10 años o más, donde presentaron algunas empresas y algunas universidades cosas fenomenales de control de posición con sus GPS y no sé qué, y que controlaban el número de veces que se abría cada compuerta, el número de veces que se abría cada puerta, el número de veces que se... Bueno, y al final llegó a la conclusión, y yo con todo el gusto de hablar con el científico asesor de aquella cosa, que dijo, mire, esto de momento que es una locura, porque imagínese un cambio, hace pum, 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 se abre así la compuerta, ya el chip no toca, y no sé cuál, y figura como si hubiera estado descargando por allí. O sea, las herramientas que hay, yo creo que afortunadamente no tienen todavía el control de poder usted garantizar que los 6.000 pollos o los 3.000 o los 5.000 que van allí están todos bien. Y menos que tienen bienestar, pues eso tenían que preguntarse a los pollos, ¿sabes? O sea, eso no existe, es otra cosa más de la comisión. Se meten en cosas de estas. ¿Que están dispuestos a meter dinero? Oiga, esto no hay problema. Ya se ha dado un montón de dinero metido en que las ONG y los intereses de algunos sectores vayan de la mano y se entiendan. El dinero no es problema para estos señores porque tienen mucho, de otra cosa tienen el nuestro. Y no tienen que rendirle cuentas a nadie, y perdone la expresión, no pretendo ofender absolutamente a nadie, pero yo digo lo que pienso. O sea, yo me voy a comprar, me voy a invitar a cenar y me pienso lo que pido, claro. Pues de otra cosa me tengo que ajustar a lo que tengo yo en la cuenta corriente. Estos son como más leves. El tema del dinero es una cosa muy secundaria. Más además, si usted habla de bienestar y dinero, en cualquier reunión de la Comisión Europea puede acabar muy mal, ¿eh? Porque entre otras cosas le pueden colocar el San Benito de ser una persona que degrada la relación hombre-animal en base al puro capitalismo, que esa es otra historia. ¿Me entiende? Entonces, en resumidas cuentas, tienen invento de que se abren las puertas, se cierran las puertas, la temperatura también, y no sé si eso vale para mucho más. Está previsto en la propuesta, ¿eh? Muchas gracias. Tiene la palabra don Tomás Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Oye, enhorabuena, Luis, por la presentación. Voy a presentar que estás en época de contando charlas novélicas y me cuentes la evolución de las ONGs. Porque has empezado... Tú eres muy malo. No, pero la novela Te la cuentas conozco, muy bien, Tomás. la cuentas muy bien. Porque has empezado, yo entiendo, en el año 68, cuando empezaron los ingleses con esta historia, pues estarían las ONGs, no estaban enterados del clima, y han ido evolucionando. ¿Y cuál ha sido el momento del cambio de punto de inflexión? De que esto era una cosa más técnica y más por el bienestar real de los animales, a que se ha convertido en un negocio. Porque esto no deja de ser un negocio. De mi punto de vista, sin querer ofender a nadie, como bien dices tú. Pues no tengo nada que contestarte porque ya te has autocontestado. O sea, ¿qué pasa? Y aquí tenemos a alguien que puede saber incluso el N de cada una de estas hojas. ¿Cuánto N tiene el Eurogrupo? ¿700? ¿Más? Más. De dinero ahora mismo Eurogroup con fondos americanos, yo siempre lo cito en dólares para que la gente sepa El USAID, este famoso. que las normativas europeas se financian con dólares americanos. El último proyecto que le dieron fueron de 7 millones de dólares americanos para influenciar en políticas europeas. Perdón por la intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Tamargo. En primer lugar, felicitarle por su exposición. Agradezco ese comentario porque coincide con otro que ha hecho recientemente nuestro secretario general, que también mencionó los lobbies americanos intentando influenciar. Pero verá, yo cuando entré en esta academia, pues elegí un tema que era el de canalopatías, y uno de los canalopatías que hablé fue evidentemente de la hipertermia maligna del cerdo. Inicialmente uno se dice, hay una base científica. Hay una base científica para que determinados animales fallezcan durante el transporte. Lo que pasa es que eso a su vez es muy fácil de solucionar. Si yo sé que hay unas camadas que tienen esa mutación, lo que tengo que hacer es eliminar esas camadas y muerto el perro se acabó la rabia.
Y yo recuerdo que a mí vinieron a preguntarme, hombre, que eso que has comentado es muy interesante, porque claro, eso significa, bueno, y ahí aparecía todo lo que usted ha contado. Entonces, de un tema estrictamente científico, que son mutaciones en canales de rianodina tipo 2 en el retículo sarcoplásmico, en canales de calcio tipo L, se acaba pidiendo millones de cosas. Y eso ya hay una expresión en castellano que es salirse de madre. Pero no se sorprenda, porque yo creo que la Comunidad Europea, y ahora vuelvo a utilizar su expresión, es opinión personal, legislamos, legislamos, legislamos y no paramos de legislar. Pero, ya digo, ese problema que estaba muy claro en los cerdos, no en otras especies animales, es muy fácil de solucionar. No lo puedo solucionar en el hombre, esas mutaciones que existen, pero en el animal sí. Y sería muy fácil y se acaba. Lo que pasa es que eso se cogió con pinzas para decir, hay una base científica de que el transporte de animales hay que regularlo. ¿Verdad ustedes que trabajan en canales iónicos? Entonces uno tenía que tener cuidado. Espere. No quiero que me lleven al huerto. Gracias. Muchas gracias, doctor Camargo. Decir una cosa. Claro. Retomo y voy a contarle que esto es un poco la historia del abuelo Cebolleta, una experiencia que tuve curiosísima. Yo, como antes ha dicho Raúl, participé en el Action Plan 2006-2012 y tuve varias reuniones allí, algunas de ellas con los comisarios. No se olvidará una donde caí, son grandes semiciclos al lado de Berlimón. Y estaba por la parte de arriba. Nos colocaron allí porque yo me coloqué arriba de todo. Y me tocó al lado una persona que ya en paz descanse, se llama Fernando Pascual, que a lo mejor ustedes han conocido, que estuvo muy implicado en el sector cárnico español y tenemos muy buena relación. Fernando y yo me tocó a la izquierda. Y a la derecha, ¿quién me tocó? El Fernando Pascual norteamericano. Bueno, nos lo pasamos en la reunión, Fernando y yo, con el norteamericano, increíble. En un momento, estaban los dos comisarios, el de comercio y el de no sé qué, y había 2 o 3 comisarios, el de MOVE, el del Sanco, y uno de ellos dijo que Europa iba a caudillar y a liderar al mundo, ya que había liderado la Revolución Francesa, la libertad y del ser humano, la libertad del mundo animal y la hermandad con los animales. Y yo le digo, Fernando me vino a mí. Y Fernando le dijo a mitad vez al norteamericano, ¿qué te parece esto? No me acuerdo ni sé quién se llama, ni le puedo decir. Dijo, a mí me encanta. Le dije yo, Fernando, ¿has visto cómo te le encanta? A mí no nos encanta. Ya está dicho todo. Y le dije, oye, ¿cuál es la duración media de los transportes en Norteamérica? Pues ya está. Y aquí la Centense Azul vi por 7.000 kilómetros, que son muchísimos, pero seguro que en Norteamérica tiene que haber transportes que vayan desde el norte de Canadá hasta el centro de México o viceversa. Allí no pasa nada. A mí me encanta. Digo, hombre, además de cantante no estará financiando, ya se lo dijo Fernando, y eso no, nos miramos nosotros y dijimos, bueno, ya está muy claro. O sea, es que lo que todo el mundo lógicamente debe pedir es reflexión y base. Pero el problema es que cuando no hay base, el resto todo son intrigas de palacio, me explico. Entonces, esto es lo más que lo he dicho para apoyar lo que ha dicho Miguel Ángel Higuera, de que es que, bueno, y el USAID que ahora ha suprimido, ¿cómo se llama el norteamericano ahora? El Trump, pues a ver si eso quita algo, pero vamos, eso está metiendo dinero. De hecho, está lesionando nuestros intereses productivos. ¿Qué va a pasar si al final nos cargamos los sectores primarios? Y además, sacárnoslo haciendo el tonto, porque si hubiera sido con una base, oiga, nadie puede discutir lo que tiene, lo que es de petete, ¿sabe? Pero bueno, no sé. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Tresguerres. Yo, como sabes, soy también médico, o sea que no me sé muchas cosas importantes de todo lo que ha estado contando, pero a mí yo me lo planteo desde un punto de vista práctico. Vamos a ver, hasta ahora, ¿qué pasa? ¿Que en cada transporte se morían la mitad de los bichos que eran transportados? Quiero decir, vamos a plantearnos las cosas con un poco de lógica. ¿Nos planteamos la modificación de algo porque realmente está ocurriendo algo grave o eso no es así? Porque es que eso yo no lo sé. Vamos, yo no me lo puedo plantear que eso fuera así, pero a pesar de todo lo pregunto, porque es que no lo sé. Como resumen, colofón, doctor Tresguerres, le diré algo que a lo mejor no es nada políticamente correcto.
hay una serie de personas que tienen buenos sueldos, que están donde están y que necesitan, porque no tienen criterio, llenarse de contenido en sus propuestas. No sé si me estoy explicando. ¿Y el contenido de dónde lo cogen? De donde resulta más bueno, bonito, barato. Y financia de no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay una realidad. Eso es lo que les he dicho, eso es lo que en el fondo yo quería transmitir. O sea, yo cuando entré aquí a trabajar en bienestar, le hablo asesorando a Antonio del Barrio en el año 85, 95, pensaba que había una base real y que había una demanda real de buscar una mejora social fundamentada. Pues no. Lo que es el desarrollo del convenio que ese convenio, ¿por qué llegó ahí? Pues vaya usted a saber por qué. Porque a la FAWAD del Bramble le venía bien en Inglaterra, perdón, en el Reino Unido, meter esta historia en el Consejo de Europa, que son 46 países y no los 20 o los 15 que pone aquel entonces la Unión Europea. No lo sé, pero lo que está claro es que no hay una base y eso, vamos, yo he estado trabajando muchos años. Catedrático no puede llegar a catedrático sin haber trabajado y mucho en esto. Y es que no hay tu tía, señor. O sea, decir, es que, pues, bueno, ¿y esto qué? De hecho, ya le digo, propuesta, fíjese como la cosa tan absurda. Yo tengo papeles de bajar los animales cada 60 kilómetros. Pero eso está visto, eso lo he escuchado yo en las negociaciones del 1-2005, que ya le dije que iba casi todos los meses, una o dos veces a Bruselas acompañando a Ancopor y ante y tal. Eso dicho así. Y cuando le pedías a la persona que lo decía, oye, ¿qué razón tiene eso? Pues no tengo ningún dato. Pero eso sí, porque es que ¿a quién va a aguantar en un camión más de 60 kilómetros? Oiga, pues tú, que yo he venido 2000 desde España aquí en otro camión, así en un bión, además en clase turista y muy apretado para ser más barato. Bueno, y no quiero enrollarme más. Muchas gracias. Ahora voy a preguntar si hay alguien que interviene por internet. No. Perdón, antes va a intervenir Miguel Ángel Higuera. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor González, por la presentación, que acompaña el conocimiento científico con una parte bastante importante, que es el bagaje de conocimiento histórico, que a veces es más importante las vivencias que todo lo que llevamos. Tengo tres preguntas en una, que son las que nos preocupan actualmente con esta propuesta de reglamento europeo. Y quiero intentar, como bien has dicho, separar un poquito la parte económica de la parte de bienestar animal. La primera es, desde el punto de vista de bienestar animal, para los tiempos de transporte, en la propuesta actual, mismo animal, mismo camión, mismas horas, cambian en función del destino final. 9 horas si la puerta que lo recibe a ese animal con ese mismo camión es un matadero y 21 si es otras granjas. O sea, mismo animal, mismo camión, tiene diferente contemplación en función no del bienestar del transporte, sino la puerta que le recibe. Eso nos preocupa y me gustaría saber su opinión. Como bien ha dicho antes la doctora Higuera, el tema del transporte nocturno actualmente se basa en las temperaturas exteriores. Si estamos hablando de los animales, ¿qué pasa? ¿Es que no nos preocupa la temperatura que tiene el animal, solo la temperatura del medio? Es decir, ¿cómo podemos nosotros influenciar las condiciones climáticas? Que es prácticamente lo que nos está pidiendo la Comisión Europea, cuando realmente lo que nosotros podemos hacer es satisfacer las necesidades propias del animal dentro del transporte. Y la tercera, pero no menos importante, son las densidades de carga, que obviamente se habla de que aumentando las densidades o disminuyendo las densidades se puede aumentar o bajar el bienestar animal, es decir, menos animales transportados podría equivaler a un mejor bienestar. Y nos están ya poniendo en sobreaviso los conductores que ellos no se la juegan, que una curva con un camión cargado a una muy baja densidad de animales, el movimiento de la carga hace volcar los animales. Y eso produce, obviamente, riesgos ya no solo para los animales, sino para las personas. Son tres aspectos que son los tres mantras que están puestos en esta normativa de bienestar animal. Sí que me gustaría que incidiera un pelín más en ellos, quitando la parte del impacto económico, si no vamos a pensar pura y meramente en el animal. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tú conoces muy bien parte de la historia, así que tú también, parte de la historia que he contado ya la has vivido. Esto es la misma historia que decir que un lechón no le pasa nada por ser transportado 5.000 kilómetros
y a su hermanito mayor de 100 kilos se muere cuando pasa los 600. Son ni más ni menos que tú bien lo has dicho, mantras. O sea, cuando todo uno de estos le pide, oiga usted, ¿y por qué cuando va al matadero son 9 horas y nada más? Entonces, ¿qué te argumenta? Lo que tú y yo sabemos. Oye, que lo maten ahora y transporten carne. Oye, bueno, ¿y tú quién eres para, si un señor que vende y otro que compra llegan a un acuerdo y no hay ningún mal por el medio, andar infiriendo e interviniendo sus decisiones empresariales? No sé si me estoy explicando. ¿Tú qué base tienes? Pues ninguna, Miguel, ninguna. Tú bien sabes y muy bien, pues las bases que se manejan por allí. O sea, no hay una, digamos, una realidad que subyace dentro de las propuestas. Le he puesto lo del bajar y subir del camión porque es lo más ridículo que a uno se le puede ocurrir. Es que más ridículo que eso. Pero, y lo más ridículo que bien ha dicho él, que el mismo cerdo, resulta que sí, que tiene 20 días, pobrecito. Si le van a cortar el cuello, ni un minuto más de 9 horas. Pero si se va a ir a irse con un amiguito, pues 10. ¿Y dónde está? Pues estamos hablando, es que no nos molestamos. O sea, que parece que pasamos por alto y nos centramos a hablar justo de lo que había dicho antes, la factorización. Que si mucha densidad, que si poca densidad. Pero usted, estamos hablando de bienestar, ¿no? Que para empezar, el bienestar que yo conozca tiene docenas de definiciones distintas. Yo a mis alumnos les hacía un concurso de ver quién hacía la definición que le gustara más al resto. Con eso lo digo todo. ¿Por qué? Porque se implican cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas. Y ya la hemos matado. En esa misma línea, lo de la densidad. Pero ¿a quién se le ocurre? En pena. Un camión que tenga que entrar en una rotonda, todo el mundo sabe que los barcos se vuelcan si no está fija la carga. Pues en el camión pasa igual. Si hay un montón de cerdos que se pueden ir todos para un lado, o de ovejas, como pensaría Tomás, o de ternero, o todos para el otro, pues allá que se van. Y ustedes que son... Y además, oiga, ¿en qué? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿En qué libro lo ha visto usted? Porque es que eso se lo pregunto yo algunas veces, cuando iba bastantes veces a las hearings, eso, pues, ¿y usted esto dónde lo ha sacado? Porque yo estoy, venga, antes con el Animal Breeding Arstad y todos aquellos, venga a trabajar como un mulo, con ayudantes y tal, y esto no lo he visto en ningún lado. ¿Aquí de qué estamos hablando? De que los animales tienen que estar bien, pero es que eso es lo que quiere el mismo empresario. Porque he dicho, o sea, el empresario que se le muera un camión volcado, ni le digo la fiesta que es, ¿comprende? ¿Quién quiere eso? O sea, ¿y quién es, perdonen la expresión, la persona, el iluminado que se le ocurre esta ideica? Pues le digo yo una cosa, ¿sabe quién es? Uno que se quiere cargar el transporte, porque sabe que así se lo carga. Yo ya sé que puede parecer, y pido disculpas, no pretendo nada más lejos de mi espíritu que ofender a nadie, pero estoy diciendo, se lo he dicho al principio, un señor ya jubilado, pues ¿qué va a hacer? Pues no voy a tenerle yo miedo nada más que al Altísimo. ¿Vale? Entonces, ¿usted ¿a quién se le ocurre esto? ¿En qué base está? O sea, ¿qué es lo que quiere? Que no se transporte. Esa es la idea. He tenido que correr mucho, pero mis conclusiones finales, la primera es que hay alguien que está muy interesado en perjudicar al sector primario de toda la Unión. ¿En base a qué? No lo sé. Pero que uno de los grandes perjuicios es que no se puede transportar. Oye, imagínense que no podemos mover nada. Bueno, la ciudad de 15 minutos, vamos a hacer la granja de 15 segundos. ¿Me entiendes? Que empiezan aquí, nazcan, pum, 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 y salen filetes por aquí. O ni filetes, porque como queremos que sean filetes vegetales, que nos lo impriman con una impresora de filete vegetal. O sea, es que es una cosa ridícula, que no tiene fundamento. Pero esto dicho con todo el cariño del mundo, o sea, no es demagogia. Sería maravilloso, y yo solo he dicho en reuniones de empresarios, y me imagino que vosotros dos igual, ¿qué empresario va a negar que no si no son 4? Ninguno. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque se deben a sus intereses propios, no a los intereses de vaya usted a saber qué interés tiene mover esto. Y termino lo de por la noche. Lo de la noche es otra cosa. También lo hemos hablado antes. Es que lo de la noche, pues está bien claro que la gente se lo adapta a cómo tiene que ir. Oye, a lo mejor no duele, está más que claro. Han puesto, de hecho, ahora las asociaciones han dado estudios médicos de la siniestralidad, de la falta de atención, de problemas psicológicos y fisiológicos de los choferes obligados. Pues ya está todo hecho. Pero oye, ustedes déjenles en paz. O sea, el intervencionismo administrativo, burocrático, es la herramienta para intentar coagular pues el funcionamiento normal de las cosas. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora hay una pregunta por internet. El don Alberto López Asenjo comenta: muchas gracias por su interesante conferencia. Mi pregunta es, ¿esta normativa que está en revisión afectará a los animales acuáticos, en concreto a los productos de la acuicultura? Muchas gracias.
Yo creo, sí. Sí, sí, sí. Muchas Sí, gracias. absolutamente. Va a intervenir ahora el profesor Aparicio. Muchas gracias. Felicitaciones por la conferencia, doctor Gosalvez. Solo quiero hacer una pregunta corta. Desde su punto de vista, ¿es el bienestar animal en el transporte un campo de batalla político en contra de la ganadería? Querido amigo Miguel Ángel. Rotundo, sí, totalmente. Muchas gracias. Quiere intervenir el profesor Anadón. Sí, yo quisiera sobre todo pues darle las gracias por la conferencia que acaba de dar. Y bueno, a mí me ha gustado la parte histórica, como siempre, ¿no? Y resaltar que el bienestar animal ha estado siempre presente en la política, ¿no? Y sobre todo, como muy bien has dicho, pues en el Consejo de Europa fueron 46 estados que se reunieron, sacaron unos informes, crearon una pequeña plataforma normativa y a partir de entonces, pues la Unión Europea empezó con las directivas y al final ha llegado un reglamento, que veremos cómo sale el reglamento, pero la impresión que tengo yo es que la Unión Europea va en contra del transporte de los animales, ¿no? Totalmente. Porque, claro, el transporte de los animales no solamente se hace por carretera, se hace también por trenes, se hace también por barco y también se hace por avión. Y en consecuencia el transporte es algo importante que tenemos que tener pues, personas adiestradas precisamente para llevar a cabo el transporte de los animales, ¿no? Pero de alguna manera me preocupa a mí la parte científica del bienestar animal, ¿no? El bienestar animal tiene un componente científico importante. Yo me pregunto si hay controles antes o previos al transporte, durante y después del transporte. Porque aquí habéis hablado de cortisol, pero a mí también me interesan las citoquinas reactivas. Hay una cantidad de biomarcadores que son importantes y que hoy día se ve que están publicándose por ahí, ¿no? Una cantidad de... Pero de alguna manera a mí me interesaría conocer si el transporte modifica la calidad alimentaria de los productos o no modifica. ¿Puede modificar? Bueno, todo el mundo sabe los problemas de un mal transporte hacia matadero. Eso es uno de los clásicos, la DFD y todo esto. Lo que yo veo es un poco más allá, o sea, decir, fíjense ustedes el título de casi todo. De hecho, hay una cosa que han hecho bien, cambia ya de protection, o sea, protección. Porque bienestar es una cosa, y usted no puede sacar por 5 números, porque el valor medio de 5 números y la desviación estándar sea no sé qué, concluir que aquello está muy bien. No sé si me estoy explicando. O sea, y sobre todo cuando usted con eso está obligando a personas a trabajar de 12 de la noche a 4 de la mañana. Oiga, ¿por qué? No sé si me estoy explicando. O sea, yo creo que el problema está que la definición de bienestar animal es ambigua. Y el bienestarómetro yo creo que no existe. Bien, es verdad también, que igual que digo una cosa, aquí empezamos en el año 60 sin una sola publicación científica, o con 5. Ahora hay... no lo sé, yo es una de las cosas, unos concursos que hacía también y de hecho tengo hecho para el Consejo de Estado revisión sobre la base bibliográfica. Yo qué sé qué quiere que le diga, a lo mejor por especie no, vamos, lo que publican en un mes en oncología, esto no lo han publicado toda la santa vida en esto, porque está la financiación. Primero, a los que financian no les interesa que se publique nada. Segundo, no pagan. Tercero, a los que pueden interesarles, pues también hasta ahora han estado muy parados y también tienen una inercia y son los productores, quitando momentos buenos como el que puede haber ahora en algunas producciones, pues donde van a un margen muy estrecho, tampoco tienen la capacidad económica de meterse en grandes berenjenales, ¿no? Pero oiga, es que no hay, es que muy poquita, pero muy poquita, muy poquita. Más además con una característica, con dos. Primero, está centrada toda en una cosa. Por ejemplo, en una tendencia de 100 referencias científicas, ustedes pueden ver que 80 están sobre, en una especie la que sea, sobre, pues yo qué sé, pues la densidad o la no sé qué, pero y además estudiando una cosa, o sea, va muy al ver la variable de turno, pues la citoquina. El que publique una cosa sobre la citoquina, escribe una tesis doctoral sobre la citoquina. Pero bueno, es que no, ese no es a eso no hemos venido aquí, venimos a setas o a roles. No, la citoquina nos vale para qué. Aquel señor que transporta todos los meses 10.000 cerdos o 100.000, los haga así, los haga así, o sea, para interferir en algo que él ya hace de manera más sencilla, que es con su experiencia personal, viendo el comportamiento de los animales y viendo, como antes decía el doctor Teguerre, cuántos han muerto. Es que aquí a qué hemos venido a hablar.
Yo he estado midiendo porcentaje de lesión y porcentaje relacionado factorialmente con tipo de conducción, con tipo de conductor, con tipo de camión, con edad del camión, con un montón de cosas, y hablamos de 0,00000. Y lesiones un poco más. Las lesiones, por cierto, con la densidad baja van muy bien. Usted quiere que se vayan muy lesionadas, por cierto, la lesión le hacen a usted una retirada, le hacen una penalización en el matadero. No sé si me explico. Usted cargue los pocos, que ya verá cómo todos acaban con canales de comisadas, ya que estamos hablando la obsesión del matadero y la vida, el amor y no sé qué. O sea, es que o sea, nosotros creo que aquí todos somos personas muy lógicas y racionales. Esto tiene una componente de interés y de ilógico grandísimo. No sé si me estoy explicando. Usted no puede ir a preguntarle, como bien decía antes, Miguel Ángel, ¿y por qué están obligando a hacer? Bueno, escuchen, si se transporta a mitad de carrera, primero ver problemas de lesiones, pero muchas. Mortalidad va a subir, seguro. Pero además sigue otra cosa. No estamos todos en la economía circular del horizonte 2030 del mundo sostenible. Pues son una de dos cosas. Si transportamos con la mitad de carga o comemos la mitad, también quiere a lo mejor hacernos adelgazar. O aunque la proteína no intervenga en el proceso de adelgazamiento. O si no, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a polucionar el doble. Porque, vamos, hay estudios de un incremento del 222%, me parece que es en avicultura. En avicultura multiplican por 2 la necesidad de transporte. ¿Saben cómo? Pues reduciendo, obligando 2 centímetros más cada contenedor de altura. Las 9 alturas, las máximos son 6,5, que acabarán siendo 6, como son 6,5, no puede haber 7, son 6. Nos hemos cargado 1/3 de la capacidad de transporte, multiplicando el consumo y hemos multiplicado casi por 2 los viajes, se los digo de memoria, me parece que... Entonces, ¿aquí qué estamos? ¿La economía circular y el medio ambiente vamos a salvar al planeta? ¿Aquí a qué hemos venido? No sé si me estoy explicando. Es que tiene unas contradicciones conceptuales terroríficas. Ya no me enrollo más porque... Igual que el cambio climático modifica la seguridad alimentaria, aumenta el riesgo de contaminación química y microbiológica, yo creo que el transporte bien hecho pues no tiene por qué modificar el bien hecho, ¿no? Ahora yo me pregunto que hay unos controles como ese intervalo de alimentación y bebida, duración del viaje y esos tiempos de descanso. ¿En qué lugares se hacen los tiempos de descanso? Porque claro, esto es muy teórico. ¿Dónde se hace? Pues eso en un sitio podemos denominar como bomba, como bomba patológica. Metiendo ahí animales que entran, animales que salgan, y ahora que en vez de un día estén 7. Es que son unas cosas, señor, que no tienen lógica. No sé si me estoy explicando. Bueno, en fin, esperemos que el nuevo reglamento salga con una lógica y con una buena base científica en el transporte, ¿no? Pero... Muy bien, muchas gracias. Entonces yo, para terminar, y como colofón, en primer lugar, agradecerle por su conferencia y por la cantidad de datos que ha aportado, que aporta y que tiene en su conferencia. Pero quiero comentar una anécdota para desintoxicar. Hace poco, hace un mes o 2 meses, se ha jubilado el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Transporta sus caballos en camiones o en aviones, según vaya a un sitio a otro, en las mejores condiciones del mundo, ideales. Pero este señor, a pesar de todo, tuvo la mala suerte que una vez tuvo un accidente y perdió los 6 o 8 caballos que llevaba. Recuperar esos caballos le costó a este señor, según contaba, entre 1 y 2 años para entrenarlos, para prepararlos y para poderlos transportar. Entonces, entre una cosa y lo que hemos visto hay una gran diferencia. Vamos a quedarnos en un intermedio y vamos a confiar que las leyes y la legislación europea y las directivas, que en algunos casos son aplicables y en otros son imposibles y se recurren, lleguen a una solución lógica. Y por último, para terminar, quiero entregarle este diploma de agradecimiento. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor don Luis Fernando González Lara por su intervención en la sesión del día 12 de mayo de 2025 con la conferencia titulada Política de la Unión Europea para la protección y el transporte de los animales ganaderos. Muchas gracias. Firmado. Muchas gracias levanta a la todos sesión. ustedes. Siento haberme alargado más de la cuenta a lo mejor.